Bien, en este otro ejemplo vamos a comenzar nuevamente desde un ensamble. Para eso me fui acá a nuevo, ensamble estándar IAM en milímetros. Lo voy a cancelar porque ya lo tengo abierto acá. Y lo que vamos a ensamblar acá son simplemente estas dos piezas, un cilindro y un anillo que tienen un diámetro con cierta holgura adentro para que pueda pasar uno por dentro del otro. Lo que vamos a hacer en este caso es que primero voy a llamar al cilindro. Para eso utilizamos el comando place. Vamos a buscar ese cilindro en la carpeta donde estábamos trabajando anteriormente con la válvula. Vamos a abrir este cilindro. Vamos a ubicarlo una vez en el espacio. Ya, ahí se pone de forma perspectiva automáticamente. Y luego escapamos para indicarle al programa que solamente necesitamos una copia de esta pieza. ¿Ya? Recuerden que lo primero que debieron hacer es insertar la pieza que va a funcionar como base del ensamble, vale decir la que tiene relación con la mayor cantidad de piezas, en este caso va a ser este cilindro, y lo que deberíamos hacer como primera medida es ponerle la condición ground a esta pieza. Eso quiere decir fijarla en el espacio, de tal manera que no se mueva y efectivamente sirva como una referencia para las restricciones de ensamble del resto de las piezas que vengan. Ahora vamos a llamar al ensamble a la segunda pieza, que es la pieza que se llama anillo, que está acá arriba. La vamos a llamar y la vamos a colocar una vez en nuestro ensamble y vamos a dar escapar. Y este ensamble tan sencillo que vamos a hacer es básicamente para explicarles la diferencia entre utilizar el insertar y el apoyar de ejes. En el caso de las piezas cilíndricas. Miren lo que pasa cuando yo utilizo la restricción de insertar. Vamos a abrir las restricciones. La restricción de insertar, recuerden que yo les dije que hace la conexión entre dos aristas circulares y esas dos aristas circulares las hace concéntricas y al mismo tiempo coplanares. Vale decir, tienen que compartir ambas el mismo centro y además las alinea al mismo plano. Vale decir, si yo utilizo la herramienta insertar y le pido insertar esta arista que está acá con esta arista que está acá, lo que debiera suceder es que el anillo me va a quedar por fuera de la pieza, porque estoy con la solución enfrentada. ¿Se fijan? Ahí, si las pongo enfrentadas, esta arista se va a dar vuelta y se va a venir a apoyar justo acá para que ambas queden concéntricas y además coplanares. Fíjense, pasa eso. ¿Ya? Eso es lo que hizo según lo que yo le pedí. Ahora, yo le podría decir, oh, me equivoqué. La verdad es que yo quería que esas aristas efectivamente se apoyaran, pero que ambas quedaran mirando hacia el mismo lado. En ese sentido tendría que cambiar la solución. En vez de ponerle que queden opuestas las flechas de ambos elementos, que queden alineadas. Como en este caso es el cilindro el que tiene la opción ground, o sea, el que está fijo en el espacio, el único que se puede mover es el anillo. ¿Ya? Por lo tanto, al dar vuelta a esto, el anillo automáticamente se invierte y ahí sí, ambas aristas quedan concéntricas, vale decir, comparten el mismo centro, pero además, si ustedes lo ven de lado, quedan absolutamente alineadas entre sí, quedan compartiendo el mismo plano. ¿Bien? Ese es un detalle. Pero, acá pasa no sé si es problema, pero se da una circunstancia en que, como ambas tienen que ser coplanares, yo ahora el anillo no lo puedo desplazar, no lo puedo mover, porque obligatoriamente quedan coplanares. Lo que sí yo podría hacer es decirle, mira, ¿sabes qué? Ahí tiene que quedar esto, pero yo necesito que me despejes acá, por ejemplo, unos 3 milímetros. Y ahí lo que hace esto es, una vez que lo ha hecho coplanares, se desfasa 3 milímetros para dejarme eso despejado. ¿Ya? Y eso yo sí lo puedo controlar. Yo le puedo decir que me quede un offset de 3, de 5, de 10 milímetros, de lo que yo quiera. ¿Ya? O sea, yo puedo controlar un pequeño desfase a partir de la posición original. ¿Ya? Si lo dejo en 0, por supuesto van a quedar a tope ambas cosas. ¿Ya? Eso era un primer elemento. Fíjense que lo voy a cancelar. O no, lo voy a dejar, lo voy a aplicar. Lo voy a dejar ahí en OK. Vamos a, si ustedes se fijan, aquí está incluso la tolerancia que quedó entre ambas piezas. Yo le había dejado, creo que 1 milímetro por cada lado, no, 0,1 milímetro por cada lado, para que esta pieza efectivamente pudiera entrar. Lo que voy a hacer ahora es que por el otro lado de la pieza,
voy a ubicar nuevamente otro anillo. Lo voy a liberar en cualquier lugar del espacio y le voy a dar OK. Lo que voy a hacer ahora, a diferencia del insertar que hice allá, fíjense que ahora voy a utilizar una restricción de apoyo, pero el apoyo lo voy a hacer entre los ejes de las piezas. Pongan atención, me voy a acercar a una de las aristas curvas, me acerco al centro y fíjense que ahí tengo el eje. Yo voy a pedir que ese eje se apoye en el eje, ahí está, cuando me acerco a la superficie cilíndrica de este, valga la redundancia, cilindro, cuando me acerco a la superficie cilíndrica del cilindro, me aparece su eje. Entonces ahí me permite apoyar superficie curva con superficie curva o apoyar eje con eje, y la gracia de esto es que se mantienen apoyados, pero me permite libertad de movimiento de esto. ¿Ya? Ahí estoy apoyando superficie curva con superficie curva, o si ustedes lo quieren, estoy apoyando eje con eje, pero esto me queda libre de movimiento acá. ¿Ya? Depende de las circunstancias que ustedes requieran, puede ser que les sirva más este apoyo que hicimos, no, este insertar que hicimos acá, donde la pieza queda en una ubicación fija, o eventualmente requieran de que el elemento quede solamente inserto en una ubicación y después lo puedan controlar de alguna otra manera. ¿Ya? Ahí están las dos opciones. Ahora, fíjense que este elemento queda libre de giro acá, igual que este también queda libre de giro. Si yo quisiera anular esa libertad de giro, fíjense que también se puede hacer, pero esta vez, como este cilindro no tiene ninguna cara plana acá, la restricción la puedo hacer contra los planos de origen de este cilindro. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Resulta que cuando yo selecciono una de las piezas que están involucradas en el ensamble, que aparecen acá, fíjense que acá al lado, al desplegar esta flecha, no solamente me aparecen consignadas las restricciones que yo le haya aplicado al objeto, sino que además también me aparece su famosa carpeta de origen. Recuerdan que cuando uno modela en Inventor, en la carpeta de origen están contenidos los planos de origen de este elemento. Bueno, en este caso yo acá tengo acceso a los planos de origen de este cilindro en particular. Por lo tanto, yo podría activar la visibilidad de alguno de estos. Si no le aparece la visibilidad acá, no importa. Habría que recurrir al archivo original y encenderle la visibilidad al plano desde allá. Entonces, en este caso voy a recurrir al cilindro, voy a ir a su plano de origen o a su carpeta de origen y voy a encenderle la visibilidad a este plano. ¿Ya? Cuando le enciendo la visibilidad en un plano de estos, tengo que obligatoriamente guardar la pieza para que se produzca la visibilidad acá. ¿Ya? Ahí se produce la visibilidad del objeto acá. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar una restricción angular, entre esta superficie que está acá y este plano que acabo de tomar acá. ¿Ya? Como aparece en ángulo 0, acá, yo tengo que utilizar esta opción de ángulos directos, y ahí ustedes se van a fijar que la primera opción, la que dice ángulos directos, para hacer que esta superficie plana que está acá se mantenga a 0 grados de este plano que acabo de encender acá. De esa manera, ahora esta pieza se puede seguir moviendo en este sentido, porque no le he puesto ninguna limitación todavía, pero fíjense que ya no se puede rotar como la de acá. ¿Ya? Nuevamente, si yo quisiera también restringir el giro de esta pieza de acá, también podría utilizar una restricción de ángulo, entre, por ejemplo, esta superficie de acá y esta superficie de acá arriba. Podría ser con esa. Y decirle una solución directa o de ángulo directa de 0 grados. ¿Ya? O podría decirle, mira, sabes que no lo quiero a 0 grados, yo quiero que sea justo acá al lado, o sea que esté a 90 grados. Bien, cambio acá de 0 a 90 y ahí
la pieza queda a 90 grados respecto de la referencia que utilicé arriba. ¿Ya? Aplico y ahí termino. Entonces, uno puede ir haciendo combinaciones desde distintos o de distintas restricciones para lograr el objetivo específico que uno requiera. ¿Ya? Ahí entonces vamos a tener estas dos opciones. Ahora, si yo quisiera finalmente que esta pieza se limitara al movimiento en alguna distancia particular, yo perfectamente podría agregar una nueva restricción, por ejemplo, de apoyo, tal vez entre esta superficie que está acá, me voy a acercar bien para no equivocarme, entre esta superficie de acá, del anillo, y la superficie del otro anillo, de la de acá. ¿Ya? Como la solución dice enfrentados, estos se van a acercar, ¡pum! Ahí quedaron pegaditos. Y ahora yo le podría decir, ok, pero ahora que están pegados, sepárense cierta cantidad de milímetros que yo le indique. Por ejemplo, sepárense ahora 5 milímetros de distancia. Le doy ok, y ahí entonces tengo esta pieza absolutamente restringida a 5 milímetros de esta pieza que está acá. Esta pieza de acá, recuerden que la hicimos con un insertar, por lo tanto quedaron fijos ahí o quedaron en el mismo plano. Luego esta pieza la hice con un apoyar entre las superficies cilíndricas, por lo tanto había quedado inicialmente libre de desplazamiento, hasta que le pusimos un apoyo entre las superficies interiores planas de acá a 5 milímetros de distancia. Ahí lo vamos a detener este ejercicio.